el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Note esta frase: seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, y se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? El que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Verso 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerte, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Hermanos, quiero hablar esta mañana precisamente sobre este ejemplo que hemos visto ahora, el pecado y sus consecuencias. El primer pecado que se registra en la Biblia no es el pecado de Adán y Eva. No fue Adán y Eva quien cometieron el primer pecado. Según esta porción de la palabra que acabamos de leer, se menciona al diablo cometiendo el primer pecado. Aquí en el verso 14 dice: las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí encontramos uno de los primeros pecados. Pero también en esta porción de la palabra miramos la consecuencia de ese pecado. Por ejemplo, el verso 15 al verso 20 empieza a narrar la consecuencia que tuvo Satanás, conocido como el mejor ángel de Dios, el más bello, el más apreciado, pero el que tenía maldad. Y probablemente hemos estado escuchando estos días hablar sobre el pecado y usted dirá: esos temas no son para mí, yo ya estoy dentro de la iglesia, yo ya acepté al Señor, yo ya estoy aquí. Probablemente escuchar hablar de pecado se nos viene a la mente personas sin conversa. Y ahora quiero tomar este ejemplo porque el diablo estaba cerca de Dios, tenía un privilegio más bello que hoy día tenemos nosotros. Estaba al lado de Dios, estaba con Dios en los cielos. Mas sin embargo, su necedad le hizo pecar contra Dios. Y hubo una consecuencia: fue desterrado. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente hoy estamos aquí, pero tenemos pecados ocultos. Y lo que probablemente creemos que ya hemos ganado, quizás no lo hemos realmente adquirido como una ganancia y podemos ser desterrados. El objetivo es entender qué es el pecado en realidad.
saber cuál es el origen del pecado, cuáles son sus consecuencias y conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Es triste saber que muchas personas tienen una idea distinta de lo que es el pecado. Hoy en día sería importante preguntarnos qué es el pecado. El pecado es la transgresión deliberada. Y quiero separar estas dos palabras. Transgresión deliberada. La palabra transgresión quiere decir violación, rebelión, desobediencia. Y deliberada, que se hace de forma liberada e intencionada después de haberlo pensado. ¿Sí? Muchas veces cuando pecamos, pensamos antes de hacerlo. Y a eso se le llama pecado premeditado. Porque lo hemos planeado, lo hemos pensado y lo hemos llevado a la ejecución. Y por eso algo interesante que se decía en el estudio ahorita por la mañana es: ¿cuándo debo de orar al Señor? ¿Antes de cometer el pecado o después que lo cometí? En cuanto esa maldad visita mi pensamiento, debo de buscar al Señor. Cuando empieza esa inquietud de rebelarme contra la voluntad de Dios, debo buscar al Señor en oración. Ayer les decía a los jóvenes: ¿quieres que te vayas bien en tu vida? Busca al Señor de corazón. No por compromiso, búscalo de corazón. Ahora, pecar significa errar al blanco. El espíritu de ser humano anhela a Dios desesperadamente, pero a veces elegimos caminos que cada vez nos apartan más de la voluntad de Dios. A eso determinamos cayendo en religión, idolatría y tradiciones. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre. No es la religión. No es la tradición, es Jesús. Juan 14, verso 6, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sin embargo, hoy en día, la psicología y aún la sociedad moderna tratan de demostrarnos caminos alternativos a los cuales llevan al pecado, aun cuando se disfracen con nombres sofisticados. Por ejemplo, uno de estos pecados puede ser el alcoholismo, homosexualidad, aborto, drogadicción, pornografía, y hay muchas más. Pero, por ejemplo, la psicología o el psiquiatra ha maquillado el pecado. Y mire, al alcoholismo le llaman enfermedad social. Homosexualidad, estilo de vida alternativo. Al aborto le llaman derecho a elegir. A la drogadicción, enfermedad mental. Y a la pornografía le llaman ayuda audiovisual. Pero Dios a todo esto le llama pecado. Es pecado. Aunque la ciencia, la psicología, la tecnología traten de maquillar el pecado, Dios sigue llamando pecado a lo malo. La Biblia no cambia. La tecnología ha ido avanzando, ha ido cambiando, pero la palabra de Dios permanece.
Y a lo que le llama malo es malo. Y lo que es bueno es bueno. Sin embargo, aunque Dios odia el pecado, ama al pecador. ¿Hay alguien acá? Y ese amor de Dios no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda. Afinar nuestros oídos para escuchar la voz de nuestra conciencia, ser fiel para actuar conforme a aquella voluntad de Dios, puede salvarnos de pecar. ¿Ha tomado alguna vez alguna decisión y luego se ha sentido mal? Todos hemos pasado por eso. ¿Ha sentido que la voz de su conciencia le dice, lo que hiciste estuvo mal? Bueno, ese es Dios hablando a su conciencia. Ese es Dios diciéndole, hay pecado, hay pecado. Es hora que cada uno de nosotros empecemos a ver las cosas como Dios las ve, no como las queremos ver, sino como Dios las ve. Él quiere un pueblo limpio que no se envuelva en pensamientos mundanos ni pecaminosos, intentando distorsionar la verdad. Hoy en día, lamentablemente, dentro de las iglesias hay excusas para maquillar el pecado. En el libro de Génesis 1:26 encontramos a Dios haciendo a un hombre y una mujer. En el 27 miramos que Dios creó al hombre a su imagen. Dios lo creó varón y hembra. Y más adelante empezamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 4, cómo el diablo utiliza la serpiente para llevar esa mentira a la mujer. Pero la decisión la termina tomando uno mismo. Aquí este pasaje lo que nos muestra prácticamente es que el pecado está frente a nosotros. A diario el pecado está frente a nosotros. Pero debemos tomar una decisión. O vivimos para Cristo o vivimos para el mundo. Pero no podemos pensar en ser aquellos creyentes que tenemos un pie dentro de la iglesia y uno en el mundo. O somos o no somos. O es o no es. ¿Sabe cómo llamó Dios a esta decisión de Adán y Eva? Rebeldía, desobediencia. Y la desobediencia es una de las cosas que a diario está en nuestra lucha. Hermanos, el pecado tiene graves consecuencias. El pecado no solamente nos aleja de Dios, no solamente nos separa en una comunicación con Dios aquí. Hay algo más allá. Mire en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tanto como una muerte física como una muerte espiritual. ¿Sabe? En este pasaje de Isaías capítulo 14, miramos un pecado reflejado ahí. Y es la ambición. La ambición está presente en el capítulo 14, versículo 12 al 14 de Isaías. La ambición. Mire lo que dice. Verso 13.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí estaba la ambición presente. Y encontramos ese pecado de ambición que se manifiesta como un deseo de poder, de riqueza, de fama. Y no bastó ahí. Mire lo que dice el 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Ya se estaba él visionando allá. Y mire lo que dice, subiré y seré semejante, haciendo referencia a Dios, dice, al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. La avaricia, este pecado es el que está presente aquí. Y la avaricia no viene sola. El pecado de la ambición, viene con la avaricia y con la codicia y con la falta de empatía. Y cuando estos pecados están presentes, nos olvidamos de los valores morales y espirituales. Este pecado de ambición se centra en el egoísmo y en la búsqueda del éxito individual. Estaba aquí buscando un éxito individual. Quería ser mejor que el que nos creó. Y a veces, lamentablemente, tenemos esos pensamientos. Queremos ser mejor que el que nos creó. Se nos olvida que Dios está presente en todo. Que Dios está ahí presente en todo. Y hacemos las cosas sin importar en el impacto de los demás o en la propia relación mía con Dios. ¿Qué mensaje voy a dar a aquellos que aún no han recibido a Cristo? ¿Qué mensaje voy a dar a mis hermanos cuando entonces llega la ambición a mí? Cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios. Cada uno de nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y cuando eso sucede, entonces hay asignaciones que se nos son delegadas. Y es aquí donde entra muchas veces en función el pecado de la ambición. Pretendemos ser más que el pastor. Pretendemos ser más que el líder. Pretendemos ser más que los maestros. Pretendemos saber más que los que están sentados. La ambición simplemente busca manifestar un deseo de poder, riqueza y fama individual. Jesucristo cuando vino no buscaba fama, no buscaba riqueza, no buscaba ese poder, aún teniendo la facilidad de querer hacer, de poder tener la fama que él quisiera, no lo hizo. Hermanos, el pecado tiene consecuencias eternas. Apocalipsis 20. Mire lo que dice Apocalipsis 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. El verso 12. Mire lo que dice.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermanos, todo lo que hacemos queda escrito y seremos juzgados por cada uno de nuestros actos. Si no hay un arrepentimiento genuino, nos puede costar hasta la salvación. ¿Hay alguien acá? Hermanos, no hay un solo pasaje en la Biblia que diga que el cristiano puede vivir bajo pecado y que de todas maneras irá al cielo. No hay ni un pasaje en la Biblia que diga el cristiano puede vivir en pecado y aún así puede obtener la salvación. No lo hay. Pablo dice la paga del pecado es muerte y nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar eso. Aquí Apocalipsis nos está diciendo que hay muchos cristianos viviendo en una vida pecaminosa, creyendo que aún así serán salvos. Hermanos, la Escritura nos exhorta a vivir en obediencia a Dios, en vivir conforme a la voluntad de Dios. El pecado también desprecia la sangre de Cristo y abre las puertas al diablo. Si sabemos que Jesús murió para que nuestros pecados fueran perdonados y aún así practicamos el pecado deliberadamente, estamos despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos echando de menos ese sacrificio y le damos derecho y autoridad al diablo sobre nuestras vidas. Hermanos, Jesucristo con su muerte da resurrección y libertad a la raza humana. Nos ha librado del pecado y de la muerte. Y el plan de Dios es tan sencillo, que todos seamos salvos. Simplemente necesitamos arrepentirnos. La palabra arrepentirnos es reconocer que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios. Es cambiar radicalmente nuestra manera de pensar y actuar. Es confiar en Cristo solamente. Y por último quiero llevarlos al libro de Lucas, capítulo 24, verso 7. Mire lo que dice. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermano, que se predicase en su nombre. El arrepentimiento también es una de las cosas importantes. Mire lo que dice el verso 47 del capítulo 24. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Estamos aquí, ¿por qué? Porque somos testigos de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Estamos aquí porque hemos creído en que Jesucristo ha muerto por nosotros. Estamos aquí porque hemos creído en este sacrificio
El arrepentimiento es importante en la vida del humano. Sin arrepentimiento no podemos tener salvación. Por eso dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. ¿Para qué? Para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido ya escogidos, los que estamos aquí por la gracia y misericordia inmerecida de Dios, seremos testigos. De esa manera podemos ser liberados de cualquier calamidad. De esa manera podemos ser liberados de cualquier tragedia que se aproxima en este mundo. Amado Dios, en esta mañana, cuán grande es su misericordia, Señor. Cuán impresionante es, Señor, escudriñar tus escrituras, Dios. Señor, ayúdanos a poder ser, Señor, hombres y mujeres obedeciendo su palabra. Hombres y mujeres, Señor, obedeciendo su voluntad. Viviendo, Señor, conforme tu ley, Señor. Señor, ayúdanos a poder encontrar ese arrepentimiento genuino en el corazón. Señor, si hemos pecado deliberadamente, pedimos perdón esta mañana. Señor, si hemos fallado, Dios,